Me da miedo el caos que no puedo controlar. Me asusta amar y la traición. Me asusta sentirme vulnerable y que no entiendan mi dolor. Decidí vivir 22 años atrapada por mis miedos, atrapada detrás de la máscara del todo está bien. Yo debo lograr que todo esté bien. Y me resultaba hasta cierto punto. Pero una vez que se presentaba una situación que me dolía, no podía evitar dañar a todo lo que me rodeaba. Cada vez que esto sucedía, mis relaciones eran quebrantadas. Mis amigos se alejaban, huía de mis familiares y aislaba mis verdaderos sentimientos de aquellos que realmente amaba. Me hacía sentir bien gritar, golpear, llorar y lastimar. Sin embargo, cada día más sentía un vacío enorme que nadie podía entenderlo. Un psicólogo escribió: "Los pensamientos pueden mentir, las emociones no". Y no puede estar más acertado al escribirlo, ya que aunque intentemos controlar nuestras emociones, si no modificamos nuestra forma de pensar, tarde o temprano nos encontraremos repitiendo aquellos patrones de comportamiento que nos dañan. Pero hoy, hablemos de algo realmente alarmante. Sociólogos están estudiando un fenómeno que está arrasando generacionalmente. Se le denomina generación de cristal, que reside en aquellos jóvenes que son intolerantes al dolor, a la pena, intolerantes a la crítica y que de una forma peyorativa buscan hacer oír sus puntos de vista, a veces certeros, a veces incorrectos o bien fundamentados correctamente, pero transmitidos con violencia y desdén. Pero ¿por qué nos volvimos tan intolerantes? ¿Por qué nos volvimos tan sensibles a ciertos temas, tales como el feminismo, el machismo, la homosexualidad, la homofobia, el maltrato, la iglesia, la política, el divorcio, la monogamia, la poligamia, etcétera, etcétera? Temas que solo narrarlos provoca cierta controversia y dolor. ¿Será acaso que todo esto nos asusta porque ya nos han herido antes? ¿O será que nos molesta y nos hace actuar así porque cuando quisimos hablarlo, todos fueron indiferentes? Tan indiferentes que nos hicieron acumuladores de sentimientos negativos, de emociones reprimidas, de heridas infectadas por el odio, la resignación y la frustración. Porque después de todo, esto es lo que es, y esto es lo que nos tocó. Vaya manera de lidiar con nuestras preguntas. Lo que me lleva a decir que lo que nos tocó es una sociedad rota, quebrada, que llaman inmaduro a alguien que no sabe lidiar con tanto caos en su interior, a ese alguien que a gritos pide ayuda, y a ese que es esclavo de sus propios miedos e inseguridades. Y sabes, no los culpo, porque al igual que a ti y a mí, nadie les enseñó a lidiar con sus propios pensamientos y emociones. Y es ahí cuando Jesús aparece, trayendo una nueva reforma, llena de consolación, pero también de confrontación. No hay nadie que nos conozca mejor que nuestro Creador, aquel que solo es capaz de decir: yo herí, yo sané. Y puede ser un pensamiento también controversial para muchos, porque nadie quiere ser herido. Sin embargo, Él sí quiso, porque herido fue para sanar nuestras heridas, nuestras rebeliones, nuestras malas decisiones, para finalmente darnos una paz que no se compra con dinero sino con amor, y para que a través de sus heridas fuéramos nosotros curados. Y sinceramente yo no sé si solo fue herido para nosotros o por nosotros. Paradoja, ¿no crees? Él fue herido, fue traicionado, sus peores miedos fueron confrontados, a tal grado que estuvo a punto de renunciar al propósito verdadero de su ser. Sin embargo, no lo hizo. Prefirió ir contra todo para buscar un bien común, una libertad que nada ni nadie puede dar, ni siquiera la religión, solo Él, porque esto se trata de relación con Él. Entre más cercano te vuelves a una persona, más adoptas su comportamiento y cosmovisión de la vida, del todo. Y a esto es cuando nos referimos con relación. Una relación que cambia y modifica nuestro sistema de pensamientos y creencias para mantener la esencia verdadera de nuestro ser y de nuestro propósito. Dios nos dio emociones y sentimientos para vivirlos.
El problema es que lo negativo nos ha hecho sus servidores. No podemos amar sin dejar que el miedo a la traición nos domine. No podemos dar sin esperar recibir algo a cambio. No podemos experimentar la felicidad si alguien más la experimenta mejor que nosotros. No podemos avanzar sin ver cómo los que no creyeron en ti sufren al verte triunfar. Reaccionamos sin pensar por contener pensamientos amargos que limitan nuestra verdadera libertad emocional. Y Dios precisamente quiere sanar eso hoy y llevarte a una verdadera libertad. Los pensamientos correctos nos ayudan a vivir nuestras emociones sin causar daño, ni a nosotros mismos ni a los demás. Cambiar nuestros pensamientos es una tarea difícil. Imagina esto, todos vemos diferentes objetos, cada uno con diferente percepción hacia ese objeto. La manera en cómo interpretas ese objeto, de esa forma actuarás. 5 personas diferentes viendo arañas de frente. Por ende, su emoción o reacción será diferente acorde a su información pasada. Si alguien de ese grupo tuvo una mala experiencia o algún trauma, su nivel de reacción provocará muy probablemente una conmoción. Debemos recordar que a su vez, los miedos, traumas o emociones negativas, controladoras, pueden ser adquiridas o transmitidas. Entonces, esto hace aún más complejo el control de nuestras emociones, porque se necesita sanar el pasado y los recordatorios constantes de este. Por lo que número 1, sana el trauma. Pasado. Número 2, el pensamiento. Presente. Y por último y en automático, la emoción sanará. Si aún reaccionas sin pensar y con dolor, queriendo dañar a los demás, solo es resultado de que aún no has sanado dichos pensamientos y traumas. No puedes cambiar a las personas y circunstancias, pero sí tu forma de pensar y reaccionar sobre ello. No cauterices tu dolor con placeres momentáneos. Dios no promete la falsa idea que nosotros creamos, que si estamos cerca de Él, nada nos dolerá. Al contrario, dolerá, igual o más. Pero solo el dolor es capaz de generar en nosotros un cambio. No seamos insensibles al dolor, sintámoslo, confrontémoslo, sanemos y curemos a otros. Tu dolor en él tiene propósito. No huyamos de los procesos. Solo el dolor y los procesos hacen inquebrantable al diamante. Seamos de diamante, no de cristal. Cierto joven llamado Juan Marcos era fiel seguidor de Jesús. Escribió un evangelio que narraba los pasos del Maestro y sus enseñanzas. Sin embargo, ante la presión y amenazas de muerte que se movían alrededor en el arresto de Jesús para ser sacrificado, aquel joven cubierto con solo una sábana corrió a esconderse, soltando aquel pedazo de tela que lo cubría, lo que significaba correr desnudo. Años más tarde, al volver a ser seguidor de Jesús y al enfrentar una misión de vida o muerte, donde nuevamente su vida estaba en peligro, junto a 2 grandes apóstoles, Bernabé y Pablo, nuevamente huyó atemorizado, abandonando la obra que comenzaba a realizar. Tiempo después, no haciendo caso de sus temores, volvió a cumplir fielmente su propósito, y aunque esta vez ya no creían en él, no le impidió seguir con lo que ardía en su corazón. Prosiguió y soportó procesos, al punto que su nombre y su legado queda escrito. Y muchos somos como Juan Marcos. Sin presión, podemos creer en Dios y en Jesús, pero se presentan dificultades y nuestros peores miedos salen a flote, que salimos corriendo, desnudos, del plan de Dios para nuestra vida. A veces preferimos huir en estas condiciones que enfrentar nuestros miedos y ver que no estamos solos, que Jesús no nos dejará avergonzados, que Jesús quiere que superemos nuestros miedos, quiere que cambiemos nuestra manera de pensar sobre las cosas que nos lastiman para que experimentemos la verdadera libertad. Porque después de todo, valiente no es quien no tiene miedo, valiente es aquel que conquista sus miedos. Por eso hoy te reto a que enfrentes tus 5 emociones tóxicas. Piensa en aquello que las detonó y por qué lo hizo. Ríndeselas a Dios y deja que en los próximos días pueda ir profundo y sanarlas.